Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. ¿La luz es onda o partícula? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos los estudiantes de segundo grado de secundaria y público en general a una sesión más de Aprende en Casa 2 en la materia Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y nos acompaña el maestro Sergio David López Mejía. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Espero que todas y todos los que nos ven desde casa se encuentren bien y que sigan extremando las medidas de sanidad para que pronto podamos llegar al semáforo verde y así regresar a las aulas. En esta ocasión hablaremos de algunas características de la luz y el por qué es considerada como una onda y como una partícula. El título de esta sesión es ¿La luz es onda o partícula? Antes de comenzar, asegúrense de tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las ideas principales, dudas o preguntas que puedan tener durante el desarrollo del tema. Además, no olviden su libro de texto. Este les ayudará a comprender mejor el tema y resolver sus dudas y encontrar otros experimentos. Maestro, ahora que ya estamos preparados y preparadas, ¿qué le parece si comenzamos? Me parece excelente. Alumnas y alumnos que están en casa, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y respóndalas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Las preguntas son: ¿qué es la luz? ¿Cómo interacciona con la materia? Leslie, ¿te has preguntado alguna vez qué es la luz? Sí, claro, pero creo que es una pregunta muy complicada de responder. Podría decir que la luz es lo que nos permite ver las cosas y que ésta se produce, por ejemplo, en el sol. Muy bien, Leslie. Esa es una muy buena respuesta. La luz ha sido fuente de admiración y estímulo para la experimentación desde tiempos muy remotos. Su naturaleza ha estado sujeta a gran especulación. La humanidad siempre ha estado interesada en saber qué es la luz y por qué vemos las cosas. La evidencia más antigua que se conoce sobre la utilización de la luz data del momento cuando nuestros antepasados aprendieron a manipular el fuego, que les permitía cocinar sus alimentos, proporcionarles calor e iluminarlos. En la antigüedad solo se veía a la luz como lo opuesto a la oscuridad. Se han encontrado espejos metálicos de bronce y cobre en estudios arqueológicos en Egipto, que datan en el año 2900 antes de nuestra era. Estos indican que esas antiguas civilizaciones ya manipulaban la luz. Fueron los griegos quienes se dieron cuenta que existía una relación entre la fuente de luz, los objetos y nuestros ojos. Empédocles teorizaba que la luz era un flujo que provenía de los ojos del observador y que éste tocaba los objetos muy parecidos al sentido del tacto. Pitágoras de Samos y Leucipo consideraban que la luz era algo que emanaba de los cuerpos luminosos en todas direcciones. Este flujo de luz rebotaba en los objetos y al llegar a los ojos producía la sensación de visión. Incluso Platón propuso que la imagen que percibíamos era producto de la interacción de algo que salía de los ojos, de la fuente luminosa y del objeto que se observaba. Pero en lo que todos coincidían era que la luz estaba formada por partículas que se movían en trayectorias rectas a gran velocidad. Tienes mucha razón, Leslie. Esa hipótesis fue retomada por Isaac Newton. En el siguiente material audiovisual podremos observar algunas características de su teoría y de otras que se formularon. A lo largo de la historia, los científicos han buscado entender la naturaleza de la luz. Newton, por ejemplo, propuso que la luz estaba formada por partículas microscópicas que viajaban en línea recta. Por otra parte, Christian Huygens pensó que la luz era una onda transversal. Maxwell descubrió la naturaleza de estas ondas. Se trataba de ondas electromagnéticas.
En 1905, Einstein determinó que la luz se comportaba como corpúsculo en ciertas situaciones y como onda en otras. Posteriormente, a este corpúsculo se le llamó fotón. Tanto Newton como Huygens tenían razón. La luz es una onda que se puede comportar también como partícula. Para observar cómo se comporta la luz, hagamos la siguiente actividad. Utilizaremos cajas del mismo tamaño, elaboradas con distintos materiales: cartón, mica, papel albanene y focos de 60 watts. ¿Cómo se comportarán las paredes de la caja ante la luz que reciben? ¿Tú qué piensas? Algunos objetos dejan pasar la luz, otros tan solo un poco, y otros más impiden su paso. En la naturaleza encontramos objetos transparentes, translúcidos y opacos. Maestro, ahora veo que la luz sí es una partícula, tal y como lo decía Newton. No exactamente. Su teoría presentaba dificultades para explicar algunos fenómenos ópticos. Todos los fenómenos ópticos eran atribuidos a las interacciones mecánicas entre las partículas, tales como las atracciones, repulsiones y choques. Maestro, para que nos quede más claro, ¿nos podría explicar a qué se refiere con fenómenos ópticos? Me refiero a la reflexión, la refracción y la difracción. Para que nos queden más claro, veamos el siguiente material audiovisual. Podemos ver los objetos porque la luz se refleja en ellos y llega hasta nuestros ojos. Cuando ésta incide en una superficie con cierto ángulo, regresa con el mismo valor del ángulo que incidió, debido a la propiedad ondulatoria llamada reflexión. Cuando la luz viaja entre dos materiales de diferente densidad, se refracta, es decir, cambia de dirección y velocidad. Este fenómeno es conocido como refracción. Y lo podemos observar cuando colocamos un lápiz en un vaso con agua. Pareciera que está quebrado. Esto se debe a que la luz viaja entre el aire, que es menos denso, y el agua, que es más densa. La formación del arco iris se debe a la dispersión de la luz solar. Esto es porque las gotas esféricas de agua funcionan como prismas. Un rayo de luz solar entra en la superficie de cada gota, se refracta y se separa en los diferentes colores que la componen. Cada rayo de luz de diferente color lo hace con un ángulo diferente. Los rayos chocan con la superficie interna de la gota y se reflejan. Al salir de la gota nuevamente se refractan. Todas las gotas reflejan todos los colores. Sin embargo, cada color llega a nuestros ojos desde diferentes regiones del grupo de gotas de la lluvia. Por ello, en la parte superior del arco iris vemos el rojo, seguido del naranja, el amarillo, el verde, el índigo y por último el violeta. Maestro, en el video solo explican la reflexión y la refracción. Pero, ¿qué es la difracción? La difracción es la propiedad que poseen las ondas para rodear un obstáculo cuando su propagación es interrumpida parcialmente. Por ejemplo, supongamos que estamos afuera de un cuarto, justo al lado de una puerta abierta, y que hay una persona que nos está hablando desde dentro de la habitación. Si no fuera por la difracción, las ondas de sonido que emite la persona que está adentro no llegaría a nosotros. Lo que ocurre es que las ondas rodean el obstáculo y siguen su propagación. Entonces, como Newton decía que las partículas de luz se mueven en línea recta, no podía tener difracción. Así es. Para poder sortear estas dificultades, Newton agregó interacciones entre sus partículas y el supuesto medio de propagación de la luz, y también con los materiales con los que interactuaban. Algo que explicaba Newton de manera más o menos satisfactoria era por qué ocurría la separación de colores cuando la luz atravesaba un prisma. Decía que las partículas de cada color
eran de diferente tamaño y al pasar por el prisma se separaban. Maestro, pero me imagino que el prestigio que Newton tenía abonó a que sus ideas fueran aceptadas. Así es, Leslie. La fama de Newton provocó que su teoría sobre la naturaleza de la luz se considerara como verdadera, a pesar de las fallas que tenía. Afortunadamente, la ciencia no es un concurso de popularidad. Tienes mucha razón. Todos esos fenómenos tan confusos y rebuscados en la teoría corpuscular de Newton eran explicados de forma más sencilla en la teoría de Huygens, ya que estaba basada en ondas y utilizando esa premisa no tenían que buscarse tantas interacciones extras. Maestro, recuerdo que Huygens creía que la luz emitida por una fuente luminosa estaba formada por ondas, como las que aparecen cuando dejamos caer un objeto en un recipiente con agua. Así es. Huygens pensaba que la luz se propagaba por medio de ondas mecánicas emitidas por una fuente de luz. Como eran ondas mecánicas, necesitaban de un medio material por el cual propagarse, pero no lo podíamos tocar ni ver, y además debía llenarlo todo. A este medio se le llamó éter. Otro científico que apoyaba la teoría ondulatoria era Robert Hooke. De hecho, sus trabajos fueron la base sobre la que Huygens construyó su teoría. Sin embargo, a la muerte de Hooke, las ideas de Huygens quedaron en el olvido. Pero eso fue hasta principios del siglo XIX cuando se observó el fenómeno de interferencia en la luz. Este es un fenómeno característico del movimiento ondulatorio y el hecho de observarlo con haces luminosos era una evidencia favorable para el modelo ondulatorio. Creo que nunca había escuchado ese término. ¿Cómo ocurre la interferencia entre ondas, maestro? Cuando dos ondas se encuentran, interactúan entre sí. Pueden sumarse o restarse. Si dejamos caer dos piedras en un recipiente grande con agua, observaremos que las ondas que provoca cada piedra interactuarán entre ellas. Se crearán patrones donde en algunas zonas las ondas se eliminan y en otras no, llamados patrones de interferencia. Entonces, ¿es posible observar ese fenómeno con la luz? Así es. Esto se puede observar en el experimento de la doble rendija. En la teoría corpuscular, si las partículas que emanan de una fuente de luz pasan a través de dos huecos, formarán un patrón de iluminación de dos líneas. Pues claro, porque es la luz que pasa por esas rendijas. Entonces, si proyectamos la luz sobre alguna pantalla, deberíamos ver dos líneas iluminadas. Sin embargo, en 1801, el médico y físico Thomas Young realizó el experimento de la doble rendija con un haz de luz. Y lo que observó no fueron dos líneas iluminadas. Lo que pudo ver fue un patrón de líneas iluminadas y oscuras, como el que se muestra en la imagen. ¿Y ese patrón es el resultado de la interferencia de la luz? ¿En verdad que no tiene nada que ver con lo que se esperaría según la teoría corpuscular? Así es. Ese patrón de líneas iluminadas y oscuras solo se podría lograr si la luz fuera una onda. En 1862 sucedió un acontecimiento importante que terminó con la disputa de más de 150 años entre los dos modelos. El físico francés Léon Foncal logró medir la velocidad de la luz en el aire y en el agua, comprobando que la luz viajaba a menor velocidad en el agua. Esto contradecía la teoría de Newton acerca de la naturaleza de la luz y sus ideas tuvieron que ser rechazadas definitivamente, ya que contradecía los resultados experimentales. En 1864, el físico escocés James Clerk Maxwell explicó que los fenómenos eléctricos están relacionados con los fenómenos magnéticos. Los trabajos de Maxwell también indicaban que el éter no existía. Esto fue demostrado experimentalmente en 1887 por Albert Michelson y Edward Morley. A partir de ese hecho se acepta la idea de que las ondas electromagnéticas, como la luz, se propagan sin necesidad de un medio y por lo tanto también lo hacen en el vacío. A pesar
de que las ecuaciones de Maxwell integraban de forma extremadamente elegante los fenómenos ondulatorios electromagnéticos, había por ahí unos cabos sueltos. El primero era el efecto fotoeléctrico. Este ocurría en algunos materiales cuando eran expuestos a un tipo específico de luz y como resultado emitían electrones. El segundo fenómeno era la emisión y absorción atómica de luz. La emisión ocurre cuando el gas es calentado. Los átomos del gas emiten luz de colores específicos, dependiendo del tipo de elemento que se observará. En la absorción, se hace pasar luz blanca por un gas y se analizan los colores que el gas deja pasar. Esos fenómenos no podían ser explicados con la teoría ondulatoria, pero por suerte se contaba con la teoría cuántica de Max Planck. Grosso modo, indicaba que los electrones podían moverse entre los niveles de energía atómicos si recibían o emitían una cantidad determinada de energía a la cual le llamaban cuanto. Es decir, si un electrón recibía un cuanto de energía, podía subir de nivel. Y si bajaba de nivel, era porque emitía un cuanto de energía. Con la ayuda de las ideas de Planck, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico. El cuanto de luz recibió el nombre de fotón, y estos eran partículas. Además, utilizando los fotones, se pudieron explicar también los fenómenos de emisión y absorción. Entonces se adoptó la idea de que la luz se comportaba como onda electromagnética en los fenómenos de propagación, interferencia, refracción y difracción, pero se comportaba como partícula cuando interactuaba con la materia. Maestro, ¿en dónde podemos ver el fenómeno de la luz como onda o como partícula? Déjame pensar. En una cámara fotográfica podemos ver este fenómeno. Primero, la luz entra por la lente de la cámara. Esta luz se refracta al pasar por el sistema de lentes que tiene la cámara y converge para enfocarse en la película fotográfica, si es una cámara antigua, o en receptores fotosensibles cuando son cámaras digitales. Entonces, como la luz pasa por un sistema de lentes y sufre refracciones y reflexiones, en esa parte se comporta como onda. Así es. En las cámaras que utilizan rollo fotográfico, la película consiste de una emulsión de granos de halogenuro de plata cristalino que absorben la energía de cada fotón que llega. Esta energía activa los cristales de todo el grano y con el revelador se completa el proceso fotoquímico, produciendo así nuestra foto favorita. Mientras que en las cámaras digitales los fotorreceptores detectan la energía de los fotones y producen una corriente eléctrica que es interpretada como un color por el programa que construye la imagen en la pantalla de nuestro dispositivo. Cada fotorreceptor será un píxel en nuestra imagen. Y en estas interacciones la luz se comporta como partícula. ¡Vaya! ¡Qué interesante! De ese mismo modo funcionan nuestros ojos. Claro, la luz entra en forma de onda por nuestro cristalino y se refracta, ya que el cristalino hace la función de una lente y la luz, ya como partícula, interacciona con las células receptoras que se encuentran en nuestra retina. Esas células mandan impulsos eléctricos a través del nervio óptico al cerebro y este último lo interpreta como una imagen. Vaya, fue largo el camino que recorrimos, pero ya podemos contestar la primera pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué es la luz? Ya sabemos que la luz es una onda y una partícula. Exacto. También hablamos un poco de cómo interactúa con la materia, intercambiando fotones con los átomos. Esa interacción es también responsable de los colores que podemos observar. Para saber más, veamos el siguiente material audiovisual. La luz permite a los seres humanos ver todos los objetos que nos rodean. Estos absorben la luz de ciertos colores y reflejan la de otros. ¿Crees que esta taza es de color rojo? ¿O refleja el color rojo? Algunos materiales, como este papel, dejan pasar fácilmente la luz. Sin embargo, solo pasa la luz del mismo color del papel.
y al mismo tiempo impide que la luz de otros colores lo atraviese. Entonces, ¿podrías con esta experiencia saber de qué color es la luz? Intenta pasar un rayo de luz a través de un prisma y comprueba si la luz es blanca o no. ¿Sabías que algunas especies de animales no ven los colores? Algunos animales, como los perros, no pueden ver todos los colores. Su visión se limita a matices entre el blanco y el negro. En cambio, los peces y algunas aves pueden captar los colores y formas del medio que los rodea. Algunos insectos tienen un registro diferente. Pueden detectar luz ultravioleta. Por ejemplo, una flor que para el ser humano es blanca, para ellos es azul verdosa. Ciertos movimientos de los electrones en el átomo producen la emisión de luz. Cuando un electrón en un átomo pasa de un nivel energético a otro menor, se produce la emisión de un fotón. Entonces, cuando percibimos que algo es de un color determinado, es porque sus átomos absorbieron la luz de todos los colores, pero solo emitieron el del color que vemos. Exactamente, lo explicaste muy bien. ¿Y qué pasa con las cosas que son de color blanco o negro? ¿Qué tipo de luz están absorbiendo y cuál emitiendo? Los objetos de color negro absorben toda la energía, pero no la dejan salir. Por eso no se ve ningún color. Por otro lado, las cosas de color blanco emiten todos los colores de luz. Para observar ese comportamiento, vamos a ver el siguiente video. A continuación, se dará la siguiente demostración para ver cómo es el comportamiento de la luz como una onda. Para esto se necesitará el siguiente material. Globos de diferentes colores. Una lupa. Un marcador permanente de color negro. Y una fuente natural que en este caso será nuestro sol. A continuación procederemos a inflar los globos. Una vez inflados los globos, vamos a empezar con el globo negro y nos vamos a colocar en una posición en que los rayos del sol incidan sobre la lupa y el globo. Veamos qué sucede. Si se dieron cuenta, el globo negro no tardó en reventar. Veamos ahora qué sucede con los demás globos. Y vamos a volver a hacer lo mismo que en el globo anterior. Nos colocamos de la siguiente manera. Continuamos con el siguiente globo. Como nos dimos cuenta, este globo tardó un poco más en reventar. Veamos qué pasa con los siguientes globos. Continuamos con el rojo. Y por último, con el globo blanco. Veamos qué pasa. Si se dan cuenta, aquí el globo blanco tarda más tiempo en reventar. ¿A qué se debe esto? A que el globo está hecho de otro material diferente a los demás globos. Vean aquí, colocamos un punto a un tamaño considerable y nos colocamos en la misma posición que en los demás globos. Y veamos ahora qué sucede. Como se dieron cuenta, el globo blanco reventó cuando se le colocó un punto negro.
Esto fue debido a que los colores oscuros absorben más los rayos solares que los colores claros. Con esto queda demostrado que la luz viaja en forma de onda. Ahora pregúntale a tu maestra o maestro por qué se nos dificulta visualizarlo en forma de partícula. Gracias. Maestro, estuvo muy interesante el experimento. Además, es muy fácil de reproducir en casa. Con esto concluimos la sesión de hoy. Alumnas y alumnos, revisen las respuestas que escribieron a las preguntas que hicieron al inicio. Estas fueron: ¿qué es la luz? ¿Cómo interacciona con la materia? Si es necesario, corrijan o amplíen lo que habían escrito. También les invitamos a que realicen un mapa mental del fenómeno de la luz, en donde mencionen cuándo actúa como onda y cuándo como partícula. Recuerden que pueden construir un mapa mental con dibujos del tema acompañados de algunas ideas breves. No olviden compartir lo que aprendieron en esta ocasión con su familia. Agradecemos al maestro Sergio David López Mejía que nos haya acompañado. Y a todas y todos los que nos ven desde casa, les invitamos a encontrarnos en la siguiente sesión. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.